Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en la pequeña ciudad de Tagaste, ubicada en el norte de África, en la actual Argelia. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el contraste entre sus padres. Su padre, Patricio, era un pagano conocido por su vida desenfrenada y mundana. Por otro lado, su madre, Mónica, era una cristiana devota cuyo ejemplo de fe y constante oración sería una influencia decisiva en la vida de Agustín. A pesar de las dificultades financieras, Mónica hizo todo lo posible para asegurar una buena educación para su hijo. Creía que, con una sólida formación, Agustín podría tener un futuro brillante. Y estaba en lo cierto. Agustín resultó ser un estudiante excepcional, con una inteligencia aguda y una sed insaciable de conocimiento. Desde temprana edad, fue introducido al mundo de las letras y la retórica, estudiando en la escuela local. A pesar de la resistencia de Patricio, quien poco se preocupaba por la formación cristiana de su hijo, Mónica siempre lo alentaba a seguir los caminos de la fe. Sabía que detrás de la apariencia rebelde y cuestionadora de Agustín, se encontraba un corazón en busca de algo más grande. La ciudad de Tagaste, con su mezcla de culturas romana y africana, proporcionó a Agustín una visión amplia del mundo. Creció en un ambiente donde las tradiciones paganas y cristianas coexistían, pero esta convivencia también lo expuso a innumerables tentaciones y dilemas morales. Mónica, al percibir los peligros que lo rodeaban, nunca dejó de orar fervorosamente por la conversión de su hijo, creyendo firmemente que Dios tenía un plan especial para él. Así, los primeros años de Agustín fueron un verdadero campo de batalla entre las influencias opuestas de sus padres. Por un lado, la permisividad y el hedonismo de Patricio; por otro lado, la fe inquebrantable y la dedicación de Mónica. Este periodo de la vida de Agustín sembró las semillas de una búsqueda interior que más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. Desde muy joven, Agustín demostró un talento extraordinario para los estudios. Reconociendo su potencial, sus padres hicieron grandes sacrificios para garantizar que recibiera la mejor educación posible. A los 17 años, Agustín fue enviado a Cartago, la gran metrópolis del norte de África, famosa por sus escuelas de retórica y filosofía. Fue en este ambiente vibrante e intelectual donde se sumergió en el estudio de las artes liberales, desarrollando una pasión por la elocuencia y la filosofía. Cartago, con sus bulliciosas calles y su fervor cultural, representaba un mundo completamente nuevo para Agustín. Lejos de la vigilancia de su madre, Mónica, se sintió libre para explorar diversas corrientes de pensamiento. Fue durante este tiempo que entró en contacto con el maniqueísmo, una religión dualista que ofrecía respuestas aparentemente satisfactorias a los dilemas del bien y del mal. La doctrina maniqueísta, con su visión clara de una batalla cósmica entre la luz y las tinieblas, atrajo al joven Agustín, quien buscaba explicaciones racionales para la presencia del mal en el mundo. La influencia del maniqueísmo sobre Agustín fue profunda y duró alrededor de 9 años. A través de esta religión, buscaba comprender el conflicto interno que sentía entre sus deseos y su razón. La filosofía maniqueísta, que proponía una solución simplista para la compleja cuestión del mal, parecía una respuesta convincente a sus inquietudes juveniles. Sin embargo, esta adhesión a la doctrina maniqueísta también lo alejaba de las enseñanzas cristianas de su madre, creando un conflicto interno que lo acompañaría durante muchos años. Durante su tiempo en Cartago, Agustín también destacó como un brillante orador y profesor de retórica. Rápidamente ganó reputación en la ciudad, siendo admirado por su inteligencia y capacidad de argumentación. Sin embargo, el ambiente licencioso de Cartago y las influencias filosóficas y religiosas que encontró contribuyeron a una vida de excesos y búsquedas desenfrenadas de placer, alejándolo cada vez más de los valores cristianos. Esta etapa de su vida estuvo marcada por una intensa búsqueda de conocimiento y significado. Agustín leía vorazmente, absorbiendo las obras de los grandes pensadores de la época, incluidos los filósofos neoplatónicos, cuyas ideas comenzarían a moldear su visión del mundo. A pesar de las distracciones y tentaciones, esta búsqueda intelectual incesante sentó las bases para su futura conversión. Así, los años de estudio y exploración en Cartago fueron un periodo de formación crucial para Agustín. Buscaba respuestas a los misterios de la vida y la existencia, navegando entre diferentes filosofías y religiones.
Sin embargo, en el fondo, había una inquietud que no lograba calmar, una sed de una verdad más profunda que, en el futuro, lo llevaría de vuelta a las enseñanzas cristianas que su madre, Mónica, tanto deseaba que abrazara. Mientras Agustín brillaba en sus estudios y se destacaba como un talentoso orador en Cartago, su vida personal seguía un camino muy diferente. Lejos de la disciplina y los valores morales que tanto valoraba su madre, Mónica, se entregó a una vida de excesos y placeres mundanos. Cartago, una ciudad vibrante y cosmopolita, ofrecía innumerables tentaciones, y Agustín, con su espíritu aventurero, no pudo resistirse a ellas. A una edad temprana, Agustín se involucró en una relación amorosa que resultó en el nacimiento de su hijo Adeodato en 372. Aunque nunca se casó oficialmente, vivió en concubinato durante muchos años, una práctica común en ese tiempo, pero que causaba gran sufrimiento a su madre, Mónica, quien soñaba con la conversión y el matrimonio cristiano de su hijo. Este periodo de la vida de Agustín estuvo marcado por una búsqueda desenfrenada de placer y satisfacción personal. Asistía a banquetes, fiestas y se dejaba llevar por pasiones efímeras, como él mismo describe en sus Confesiones. Iba, llevado por un sentimiento de vergüenza horrenda, a esas varias torpezas. Estaba siempre en ebullición, como de una podredumbre febril. Agustín admite que buscaba la felicidad en placeres transitorios, pero todo lo que encontraba era un vacío cada vez mayor. A pesar de su genialidad y éxito académico, Agustín no podía llenar el vacío espiritual que sentía. Luchaba con la dualidad de su existencia, por un lado, la búsqueda de placer y reconocimiento mundano, por otro lado, una inquietud interna que lo llevaba a cuestionar el propósito de la vida. Este conflicto era intensificado por las constantes oraciones de su madre, Mónica, quien nunca dejó de interceder por la conversión de su hijo. La influencia del maniqueísmo tampoco pudo traer la paz que Agustín buscaba. A pesar de sus promesas de respuestas fáciles a los dilemas de la vida, esta religión dualista resultó ser insatisfactoria y llena de contradicciones. Agustín comenzó a darse cuenta de las fallas e inconsistencias del maniqueísmo, lo que lo dejó aún más desilusionado y perdido. Fue en este contexto de crisis personal y moral que Agustín se encontró cada vez más inquieto. Buscaba algo que realmente pudiera dar sentido a su vida, pero siempre parecía encontrar respuestas superficiales. El vacío que sentía continuaba creciendo, incluso mientras se destacaba como intelectual y profesor de retórica. Esta búsqueda de algo más profundo y verdadero comenzaba a sembrar las semillas de su futura conversión. La vida disoluta de Agustín en Cartago sirve como un poderoso testimonio de su humanidad y de la lucha universal entre el deseo por lo mundano y la búsqueda de lo divino. Sus experiencias de excesos y errores, narradas con tanta honestidad en sus confesiones, resuenan hasta hoy, ofreciendo esperanza de redención y cambio a todos los que luchan con sus propias debilidades y dudas. A pesar de su éxito académico y de las diversas corrientes filosóficas y religiosas que exploraba, Agustín no podía encontrar paz interior. En el apogeo de su carrera en Cartago y luego en Roma, sentía un profundo vacío e inquietud que lo consumían. El brillo de la gloria académica y los placeres mundanos ya no satisfacían su alma sedienta de algo más profundo y verdadero. En Roma, y luego en Milán, Agustín comenzó a distanciarse del maniqueísmo, que ya no podía responder a sus preguntas más íntimas sobre la vida y la existencia. Se sentía cada vez más frustrado con las promesas incumplidas de esta doctrina, percibiendo sus fallas e incoherencias. La filosofía escéptica, que cuestionaba la capacidad humana de conocer la verdad, tampoco le ofrecía alivio. Agustín estaba en un verdadero dilema espiritual e intelectual. Fue en medio de esta crisis existencial que comenzó a frecuentar las predicaciones de San Ambrosio, el obispo de Milán. La elocuencia y la profundidad de las homilías de Ambrosio impactaron a Agustín de una manera que no esperaba. A diferencia de otros predicadores que había conocido, Ambrosio no solo ofrecía explicaciones racionales para la fe cristiana, sino que también demostraba una vivencia auténtica de esa fe. El testimonio de vida de Ambrosio y su habilidad para interpretar las Escrituras de manera iluminadora comenzaron a derribar las barreras que Agustín había construido a lo largo de los años. Así, en medio de su crisis existencial, Agustín inició un proceso de redescubrimiento de la fe cristiana. Comenzó a leer las Escrituras, guiado por las predicaciones de Ambrosio y las oraciones de su madre, Mónica.
Aunque aún luchaba con sus dudas y tentaciones, Agustín estaba cada vez más cerca de la verdad que su alma anhelaba encontrar. Este viaje espiritual, marcado por conflictos internos y la búsqueda incesante de respuestas, preparó el terreno para su eventual y profunda conversión. En medio de su búsqueda incansable de respuestas, Agustín llegó a Milán, donde su vida tomaría un rumbo inesperado. Fue en esta vibrante ciudad donde conoció a Ambrosio, el renombrado obispo de Milán. Ambrosio no era solo un líder religioso, también era un orador extraordinario y un teólogo profundo, cuyas palabras resonaban en las almas de quienes lo escuchaban. Agustín, inicialmente atraído por la reputación y elocuencia de Ambrosio, comenzó a asistir a sus predicaciones. A diferencia de otros predicadores, Ambrosio tenía la capacidad única de interpretar las escrituras de manera alegórica, revelando significados profundos que iban más allá de lo literal. Agustín quedó impresionado con este enfoque, que contrastaba fuertemente con la interpretación rígida y superficial que conocía del maniqueísmo. A través de las homilías de Ambrosio, Agustín comenzó a percibir la belleza y profundidad del cristianismo de una manera totalmente nueva. Las palabras del obispo, llenas de sabiduría y compasión, comenzaron a tocar las partes más profundas del alma inquieta de Agustín. Veía en Ambrosio no solo a un intelectual, sino a un verdadero pastor, cuyas acciones reflejaban la fe que predicaba. En sus Confesiones, Agustín describe cómo la amistad y el ejemplo de Ambrosio tuvieron un impacto profundo en su vida. Se sintió atraído por la integridad y paz que el obispo demostraba, algo que él mismo buscaba desesperadamente. Ambrosio se convirtió en una figura paterna espiritual para Agustín, alguien que podría guiarlo en el camino hacia la verdad. Además de las predicaciones, los encuentros personales con Ambrosio fueron cruciales para la transformación de Agustín. El obispo de Milán le mostró que la fe cristiana no era solo una cuestión de dogmas, sino una vivencia diaria de amor, caridad y misericordia. Ambrosio respondió pacientemente a las dudas e interrogantes de Agustín, ofreciéndole no solo explicaciones teológicas, sino también testimonio de vida. Durante este periodo, Agustín comenzó a leer las Escrituras con una nueva mirada. Bajo la orientación de Ambrosio, descubrió la profundidad de los textos bíblicos, encontrando en ellos respuestas que antes parecían inalcanzables. El obispo también introdujo a Agustín a los escritos de grandes teólogos cristianos, como Santo Atanasio y San Basilio, cuyas obras fortalecieron aún más su fe incipiente. Un episodio destacado relatado en las Confesiones es la lectura de Isaías y Romanos, que, bajo la inspiración de Ambrosio, abrieron los ojos de Agustín a la verdad del Evangelio. Estos momentos de estudio y reflexión, acompañados por las oraciones de Mónica, que continuaba intercediendo por su hijo, culminaron en una transformación interior profunda. Así, el encuentro con Ambrosio de Milán fue un punto de inflexión en la vida de Agustín. La elocuencia y sabiduría del obispo no solo respondieron a sus preguntas intelectuales, sino que también tocaron su corazón, encendiendo una llama de fe que ya no podía ignorar. La figura de Ambrosio fue instrumental en la jornada de Agustín hacia la conversión, ofreciéndole un ejemplo vivo del poder transformador del cristianismo. La conversión de Agustín es una de las historias más poderosas y conmovedoras de la historia cristiana. Este evento crucial en su vida ocurrió de manera dramática y significativa, involucrando una serie de experiencias espirituales e intelectuales que culminaron en un momento de epifanía. Agustín, en medio de sus intensas reflexiones y crisis personales, se encontraba en un estado de profunda angustia. Estaba dividido entre sus antiguos hábitos y la creciente atracción por la fe cristiana, influenciado por las predicaciones de Santo Ambrosio y las oraciones incesantes de su madre, Mónica. Sin embargo, aún había una lucha interna, una resistencia final que lo impedía entregarse totalmente a Dios. El momento decisivo de su conversión ocurrió en un jardín en Milán, en el año 386. En sus Confesiones, Agustín describe cómo, atormentado por sus conflictos internos, se retiró al jardín en busca de paz y reflexión. Allí, escuchó una voz infantil que repetía, «Toma y lee, toma y lee». Inicialmente confundido, interpretó este mensaje como una señal divina para abrir la Biblia y leer el primer pasaje que encontrara. Agustín tomó las Escrituras y abrió en Romanos 13, 13-14, que decía, «Comportémonos con decencia, como en pleno día, nada de orgías y borracheras,
nada de inmoralidad y libertinaje, nada de rivalidades y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Estas palabras penetraron profundamente en su corazón, disipando sus dudas y trayendo una claridad espiritual sin precedentes. En ese momento, Agustín sintió una liberación inmediata de las cadenas del pecado y una transformación interior poderosa. Describe esta experiencia como una infusión de luz que expulsó las tinieblas de su corazón. Finalmente, estaba listo para entregarse completamente a Dios, dejando atrás su vida de excesos y búsqueda desenfrenada de placeres mundanos. Después de esta experiencia, Agustín compartió su decisión con su madre, Mónica, quien quedó profundamente emocionada y agradecida. Había orado durante años por la conversión de su hijo y ahora sus plegarias habían sido respondidas de manera milagrosa. Juntos, se dirigieron a Santo Ambrosio, quien acogió a Agustín con alegría y lo preparó para el bautismo. En la Pascua de 387, Agustín fue bautizado por Ambrosio en una ceremonia que marcó el inicio de su nueva vida en Cristo. Su hijo Adeodato y su amigo Alipio también fueron bautizados, fortaleciendo aún más su fe y compromiso con la vida cristiana. Este bautismo fue un punto de inflexión transformador, simbolizando el renacimiento espiritual de Agustín y su total dedicación a la Iglesia. La conversión de Agustín tuvo un impacto profundo y duradero, no solo en su propia vida, sino también en la historia de la Iglesia. Dejó de ser un buscador inquieto para convertirse en uno de los más grandes teólogos y doctores de la Iglesia, dedicándose al servicio de Dios y a la elaboración de obras teológicas que continúan inspirando a los cristianos hasta el día de hoy. Después de su dramática conversión y bautismo, Agustín inició una nueva etapa de su vida marcada por la devoción, humildad y búsqueda constante de Dios. El bautismo, realizado por Santo Ambrosio en la Pascua de 387, fue un momento de profunda transformación espiritual para Agustín, simbolizando su renacimiento en Cristo. A partir de entonces, decidió abandonar su antigua vida y dedicarse por completo al servicio de Dios. Tras el bautismo, Agustín regresó a África, acompañado por su hijo Adeodato, quien también había sido bautizado, y su fiel amigo, Alipio. Estaba decidido a vivir una vida de ascetismo y contemplación. Inspirado por la vida de los monjes que había conocido y las prácticas ascéticas de la Iglesia, Agustín decidió fundar una comunidad monástica en su tierra natal, Tagaste. En su comunidad, Agustín y sus compañeros adoptaron un estilo de vida simple y austero. Seguían una rutina de oración, estudio de las Escrituras y trabajo manual, buscando vivir en comunión con Dios y entre ellos. Agustín, con su profunda inteligencia y fervor espiritual, se convirtió rápidamente en una figura central en la comunidad, guiando e inspirando a los otros monjes con sus enseñanzas y ejemplo de vida. La vida monástica permitió a Agustín profundizar su relación con Dios y desarrollar sus ideas teológicas. Comenzó a escribir sus primeras obras, que reflejaban sus reflexiones sobre la fe cristiana, la naturaleza de Dios y la vida espiritual. Entre estas obras estaba De Libero Arbitrio, donde Agustín exploraba la cuestión del mal y la libertad humana, temas que habían sido centrales en su propia jornada espiritual. Además de sus escritos, Agustín se dedicaba al cuidado pastoral de los miembros de su comunidad y de los fieles de la región. Predicaba con frecuencia, transmitiendo la sabiduría de las Escrituras y su propia experiencia de conversión. Su predicación se caracterizaba por una profundidad teológica y una pasión contagiosa que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. La comunidad monástica en Tagaste pronto se convirtió en un faro de fe y aprendizaje. Personas de diversas partes venían en busca de la orientación espiritual de Agustín, atraídas por su reputación como un hombre de Dios. Su fama creció, pero Agustín permanecía humilde, siempre consciente de su dependencia de la gracia divina. Fue en este contexto de vida monástica que Agustín recibió el llamado para servir de manera aún más amplia. En 391, durante una visita a Hipona, una ciudad cercana, fue ordenado sacerdote en contra de su voluntad inicial, ya que prefería la vida contemplativa. Sin embargo, aceptó la ordenación como un llamado de Dios para un servicio mayor. Como sacerdote, y más tarde como obispo, Agustín continuó viviendo según los principios monásticos, infundiendo sus responsabilidades pastorales con la espiritualidad profunda que cultivó en Tagaste.
La elección de Agustín por una vida monástica después de su bautismo no solo transformó su propia vida, sino que también tuvo un impacto duradero en la Iglesia. No solo fundó una comunidad vibrante en Tagaste, sino que también inspiró a futuras generaciones de monjes y religiosos con su ejemplo de devoción, erudición y servicio. Esta fase inicial de su vida cristiana sentó las bases para su papel como uno de los más grandes teólogos y doctores de la Iglesia, cuyas enseñanzas continuarían guiando la fe cristiana durante siglos. En 395, Agustín fue nombrado obispo de Hipona, una pequeña ciudad en el norte de África. Aunque prefería la vida contemplativa y monástica, aceptó esta responsabilidad con humildad y dedicación, viendo en ello un llamado divino para servir a la Iglesia de manera más amplia. Su episcopado, que duró hasta su muerte en 430, fue un periodo de intensa actividad pastoral, teológica y literaria que dejó un legado duradero para el cristianismo. Como obispo, Agustín enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos doctrinales, herejías y cuestiones sociales complejas. Se convirtió en un defensor ardiente de la ortodoxia cristiana, combatiendo varias herejías, como el donatismo y el pelagianismo. El donatismo, que defendía una visión rigurosa de la pureza de la Iglesia y los sacramentos, fue uno de los mayores desafíos que enfrentó Agustín. Argumentó que la eficacia de los sacramentos no dependía de la pureza moral del sacerdote, sino de la gracia de Dios, insistiendo en la unidad de la Iglesia. Además de sus actividades pastorales y polémicas, Agustín se dedicó fervientemente a la escritura. Sus escritos teológicos son vastos y profundos, abordando una amplia gama de temas que continúan influyendo en la teología cristiana hasta hoy. Entre sus obras más célebres se encuentran las Confesiones, La ciudad de Dios y sobre la Trinidad. Confesiones, escrita alrededor del año 400, es una autobiografía espiritual donde Agustín narra su vida, desde la juventud hasta su conversión, reflexionando sobre la gracia divina que lo guió en su camino. La obra es una meditación profunda sobre la naturaleza del pecado, la gracia y el amor de Dios, y es considerada una de las mayores obras de literatura cristiana de todos los tiempos. Agustín escribe con honestidad y humildad, compartiendo sus luchas internas y su anhelo por Dios, tocando el corazón de muchos lectores a lo largo de los siglos. La ciudad de Dios, escrita entre 413 y 426, es una defensa del cristianismo en respuesta a las acusaciones de que la caída de Roma en 410 fue causada por el abandono de los dioses paganos. Agustín presenta una visión de la historia como una batalla entre dos ciudades, la ciudad de Dios, fundada en el amor a Dios, y la ciudad de los hombres, fundada en el amor a uno mismo. Explora temas como la providencia divina, la naturaleza del mal y la esperanza cristiana en la vida eterna. Esta obra monumental tuvo un impacto profundo en el pensamiento cristiano y en la filosofía occidental. Sobre la Trinidad es otra obra maestra de Agustín, donde ofrece una reflexión profunda sobre el misterio de la Trinidad. Busca explicar la doctrina de que Dios es uno en esencia, pero tres en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agustín utiliza analogías psicológicas, como la mente humana, para ilustrar cómo se puede entender la Trinidad de manera relacional. Esta obra influyó significativamente en la teología trinitaria y sigue siendo estudiada por teólogos y académicos. Durante su episcopado, Agustín también escribió innumerables cartas y sermones que abordaban cuestiones pastorales, morales y teológicas. Fue un pastor cuidadoso y un predicador elocuente, siempre buscando guiar a su rebaño hacia una comprensión más profunda de la fe cristiana y hacia una vida de santidad. A través de sus obras teológicas y su ministerio pastoral, Agustín dejó un legado inmenso para la Iglesia. Es considerado uno de los doctores de la Iglesia, un título dado a los teólogos cuyas doctrinas son de importancia fundamental para el cristianismo. Su pensamiento teológico moldeó la doctrina cristiana en áreas como la gracia, la predestinación y la naturaleza de la Iglesia, y sus obras continúan siendo estudiadas y reverenciadas hasta hoy. En los últimos años de su vida, Agustín enfrentó desafíos inmensos tanto dentro como fuera de la Iglesia. A pesar de los obstáculos, continuó dedicándose incansablemente a su ministerio y a la producción intelectual, dejando un legado duradero que trascendería su época. En el año 430, cuando Agustín tenía 75 años, Hipona fue sitiada por los vándalos, un grupo de invasores germánicos que avanzaba por el norte de África.
Durante este periodo turbulento, Agustín se mantuvo firme en su fe y liderazgo pastoral, ofreciendo consuelo y esperanza a los fieles. A pesar de la destrucción inminente, se mantuvo enfocado en sus responsabilidades como obispo, continuando a predicar, escribir y guiar a su comunidad. A pesar de la invasión, Agustín no abandonó la ciudad ni a su pueblo. Creía que Dios estaba con ellos, incluso en las circunstancias más adversas. La valentía y la fe de Agustín sirvieron de ejemplo para sus contemporáneos, mostrando la fuerza de la fe cristiana en tiempos de crisis. Durante el asedio, escribió algunas de sus últimas obras, incluyendo Retractationes, una revisión crítica de sus escritos anteriores, y Speculum, una guía moral para la vida cristiana. Mientras las amenazas externas aumentaban, Agustín también enfrentaba un desafío interno, la enfermedad. Contrajo una fiebre que lo debilitó gradualmente. Durante su enfermedad, Agustín se mantuvo en constante oración, reflexionando sobre la transitoriedad de la vida y la esperanza de la resurrección. Pidió que los salmos penitenciales fueran fijados en las paredes de su habitación, para que pudiera leerlos y meditar en ellos constantemente. Este acto reflejaba su profunda humildad y arrepentimiento, características que marcaron su espiritualidad hasta el final. En sus últimas semanas, Agustín recibió la visita de amigos y discípulos, quienes se reunieron para rezar y despedirse de su amado obispo. Utilizó estos momentos finales para transmitir palabras de sabiduría y aliento, reiterando la importancia de la fe y la confianza en Dios. La serenidad y la paz con las que Agustín enfrentó su muerte fueron un testimonio poderoso de su fe inquebrantable. Santo Agustín falleció el 28 de agosto de 430, mientras el asedio de Hipona aún continuaba. Su muerte fue un evento profundamente sentido por la Iglesia y por los cristianos en todo el mundo. Incluso en sus últimos momentos, demostró una devoción ejemplar y una confianza absoluta en la misericordia de Dios. Después de su muerte, la influencia de Agustín continuó creciendo. Sus escritos y enseñanzas fueron estudiados y venerados por generaciones de cristianos. Fue proclamado doctor de la Iglesia, un título que reconoce la importancia fundamental de sus contribuciones a la teología y la doctrina cristiana. Las obras de Agustín, como Confesiones y La ciudad de Dios, siguen siendo pilares del pensamiento cristiano y son estudiadas y admiradas hasta hoy. La vida y el legado de Santo Agustín muestran la posibilidad de transformación y redención. Su viaje desde una juventud tumultuosa hasta convertirse en uno de los mayores teólogos de la Iglesia Católica es una fuente de inspiración para todos los que buscan vivir según los enseñamientos de Cristo. Agustín nos recuerda que, independientemente de nuestros errores y fallas, la gracia de Dios siempre está disponible para guiarnos de vuelta al camino de la verdad y la vida eterna. Que la memoria y el ejemplo de Santo Agustín nos fortalezcan en nuestra fe y nos conduzcan al encuentro con el Dios a quien amó y sirvió tan fielmente. Santo Agustín, ruega por nosotros.